Bendiciones. Mujer de fe. Mujer de fe que te levantas en medio de las circunstancias. Mujer de fe que brillas porque eres luz, luz para un pueblo. Dios quiere levantar a mujeres de fe como tú. Mujeres de fe que en medio de las circunstancias no importa lo que estés pasando. Tú sabes que estás parada sobre la roca que es Cristo. Así que levántate, levántate en medio de las circunstancias, porque tu Padre va a salir por ti. Él te sostiene de tu mano derecha. Así que no temas, no mengues, avanza, avanza en el propósito y en el llamado que Dios te ha dado. Así que, como mujeres de fe, el día de hoy vamos a tener un tema lindo, lindo, lindo. Un tema en el cual Jesús mismo es el protagonista de la historia, junto a alguien que no tenía muy buena reputación, pero cómo Jesús transforma su vida. Dios mismo, hoy va a ser la transformación de tu vida. Dios mismo hoy te va a dar la visión. Te va a dar cómo avanzar y cómo caminar. Y cómo hacer esa gran comisión que Dios te ha dado. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Tenemos un llamado, tenemos un propósito, a evangelizar mujeres de fe. La mujer de Samaria es la que el día de hoy vamos a tocar. Y habla pues de una mujer. Y tú dices, una mujer de Samaria, sí, algo escuché de ella. Una gran misionera. Les voy a contar la historia de esta mujer samaritana. La primera mujer que compartió en su región las buenas nuevas de Jesucristo. Además, la historia pues data de que esta mujer presenta varias circunstancias. En este corto relato, en esta corta historia, en este corto encuentro con Jesús, nadie tiene un encuentro con Jesús y sale de la misma manera. Aquí el ejemplo, el hecho de que tanto samaritanos como judíos no se llevaban. Eran dos regiones en las cuales vivían permanentemente en conflicto por su diferencia cultural y religiosa. Además, el atrevimiento de Jesús de conversar con una mujer samaritana. De hecho, que no de muy buena reputación, porque había tenido 5 maridos y vivía con uno que no era. Y por último, el mismo mensaje de Jesús, que supera toda expectativa cultural, toda discriminación. El mensaje de Jesucristo. La mujer, en este tiempo, pues, si no complacía al esposo, el esposo simplemente podía divorciarse y rechazarla. Una mujer rechazada. Tal vez se enamoró del primero, del segundo, y con tanta ilusión formaría un tercer hogar. Tal vez porque no lavaba bien la ropa, que no cocinaba bien, y iba rechazada. Una mujer que atravesó tiempos difíciles. Cuando uno atraviesa tiempos duros, es como que te pones más fuerte en esta área. Una de las características principales del movimiento de Jesús es evangelismo. Es que en su visión de reinado de Dios, pues trata a todos por igual. Y todos y todas debemos tratarnos como hermanos y hermanas en Cristo, sirviéndonos mutuamente, ayudándonos los unos a los otros. Pablo acostumbra a recordárnoslo, ¿no? Él lo bautiza y dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos somos uno en él.
Gálatas 3:28 lo sienta claramente, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Somos uno en Cristo. Somos una unidad. Somos la iglesia del Señor. Somos la iglesia del Señor. Tú y yo somos iglesia. Es cierto, en esta pandemia se han cerrado los templos, pero la iglesia avanza. El fundamento, que es una enseñanza la que sacamos de la misma vida de Jesús de Nazaret. Esta es la enseñanza de parte del mismo Jesucristo. Vamos a ver, al margen del odio mutuo, no tanto de samaritanos como de judíos, Samaria es una región localizada en Galilea, que está al norte, y Judea, pues, que está al sur de los judíos de Galilea. Cuando tienen que ir a Jerusalén para pasar fiestas o para otros asuntos, tratan de no pasar por Samaria y hacen todo un rodeo, ¿no? ¡Zum! Se van por otro lado, ¿no? Generalmente, pues, el rodeo lo hacían por el Jordán. Cuando muchas veces ustedes, nosotros, que hay alguien por ahí que tú dices, ay, me encontré con un samaritano, ¿no? Y pasas, pero bien alejado, para no chocarte. ¿Por qué? Porque hay raíces de amargura en tu corazón. ¿Por qué no quieres tratar a esa persona? ¿Te tienes envidia, cólera, celos? ¿Te crea incomodidad o malestar? Porque hay raíces de amargura en tu corazón. En este caso había un odio mutuo. No permitas eso en tu vida. Jesús nos enseña mucho del perdón. Hay que perdonar, hay que soltar toda raíz de amargura. No rodeemos la ciudad. Jesucristo no te rodeó a ti. Él fue por ti. Él fue por mí. La región es producto de los desplazamientos forzados de los asirios, se mezclaron con el pueblo judío, ¿no? Y es por ello que también adoptaron parte de sus creencias, y por ello es que como que había un rechazo con los samaritanos, porque habían mezclado la pureza. Ahora, nosotros tenemos que avanzar. Nosotros tenemos que avanzar. A pesar de todo esto. A pesar de todo esto. O tal vez, por esto mismo, Jesús decidió pasar por Samaria. Dice la historia que llegó a Sirca, una ciudad de Samaria. Entonces se sintió cansado. ¡Wow! Jesús se sintió cansado. Quiere decir que había caminado grandes trechos y se sentó cerca del pozo de agua. Seguramente después de haber caminado mucho, pues de hecho tendría sed. Pues los campesinos, como Jesús, estaban acostumbrados a caminar grandes distancias, grandes distancias. Se habla que era la hora sexta, quiere decir que era probablemente el mediodía, cuando el fuerte calor y el sol están más intenso. Los discípulos habían ido a la ciudad para comprar comida. Y llegó una mujer al pozo, donde Jesús estaba sentado, para recoger agua. Y de hecho, que se debió haber extrañado al ver a un judío que estuviese sentado ahí. Los samaritanos no esperaban que los judíos más se acercaran a ellos. Gran asombro tuvo esta mujer al haber sido, pues, o al haberse acercado a Jesús y haberle dirigido unas palabras.
En Juan 4:7 nos dice, ¿no? Dame un poco de beber. Un judío hablándole a una samaritana. Por eso ella no sacó el agua ni se la dio como se esperaba por hospitalidad, sino que le contestó, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber a mí? ¿Agua? Yo soy samaritana. Ella sabía que los judíos se creían superiores, igual que los varones respecto a las mujeres, porque mostraban ya desde la cuna esto. Yo creo que con esta pregunta la mujer no estaba mostrando su sumisión, ni se creía lo que se decía de los samaritanos, simplemente era valiente, porque le contestó hasta podríamos entender que su pregunta era cierto sarcasmo, algo así como, ¿te rebajas ahora que tienes sed? Además, según las reglas de comportamiento, mujeres y varones no se ve bien a un hombre hablar con una mujer en público, ya que desde antes se decía, no te detengas a hablar largo rato con una mujer. Los discípulos más tarde, cuando regresaron de la ciudad, también se asombraron al ver a Jesús conversando con una mujer, pero como conocían a su líder, a veces podían predestinar ciertas normas de cultura y no se atrevieron a preguntarle nada. Cuando la mujer le preguntó por qué siendo judío le pedía el agua, Jesús aprovechó para conversar con ella cosas más profundas. Y verdaderamente me sorprende esta área, porque pasó por alto el trasfondo de enemistad que existía entre esos dos pueblos. Y también lo hizo como si se olvidara que estaba conversando con una mujer y le impartió su mover y le impartió palabra del Señor. A él le interesaba una nueva relación entre los seres humanos. Vuelvo a repetirte, a Jesús le interesa una nueva relación entre los seres humanos. Que no haya odios, sino solidaridad mutua y que ninguna cultura ni creencia se considere superior a otra, porque fue al grano, le reveló a la mujer poco a poco su identidad como Mesías. Wow. Un diálogo teológico en el pozo. Jesús se reveló a la samaritana como el agua viva. En Juan 4:10, respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él que te daría agua viva. Una clase de agua que de hecho que no se agota ni tiene fin, al que al ser consumida pues pasaba de una forma de fuente en su ser, que brotaba para vida eterna. En el 14 en Juan 4 del 13 al 14 nos dice, ¿no? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Wow, vida eterna. De esa agua estaba hablando. Yo creo que el agua del Espíritu de Dios. Si todos tuviéramos este espíritu, suprimirías toda enemistad. Suprimirías toda ira, contienda, toda discriminación,
todo odio, toda venganza. Y es que Jesús quería que sus discípulos y seguidores percibieran una nueva realidad, una nueva relación interhumanas, de convivencia cuyo alimento fuera el cumplimiento de la voluntad de Dios. Para todos, por un momento en el diálogo pasaron de hablar de una vida privada de la mujer samaritana. Y eso sucedió cuando Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondiendo a la mujer dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Wow. Me imagino la sorpresa de la mujer samaritana. A un hombre que recién conocía le pueda decir esto. La ley permite casarse 2 y 3 veces como máximo. La samaritana se había casado 4. Iba con uno que no era su esposo. Una vida que no era muy decorosa a los ojos de una sociedad. La historia no dice nada sobre los sentimientos de la mujer, pero frente a que el forastero judío que le descubrió su pasado, el hecho de que pudo ser impresionante. Solo menciona la gran impresión que le causó el hecho que alguien adivinara su vida. Pero creo que en este caso ella podría ser real. Es decir, podía tratarse de una mujer por diversos motivos. Divorcio, viudez, había tenido este tiempo tal vez de ser rechazada, marginada. La mujer del pozo sería una mujer de una vida pues dura, porque como mujeres nos unimos en relación cuando amamos a alguien. Y de hecho que el dolor de una separación duele. De hecho que crea un dolor en el corazón, un rechazo, una marginación, no más, un dolor grande. Jesús entabla justamente con ella el diálogo que originará la conversación de muchos pobladores de Samaria, porque esa es la manera de actuar preferida que tenía Jesucristo, preferida. Ella pues quedó tan sorprendida, que Jesús supiese todo sobre ella, sin que ella le hubiera dicho nada. O otra persona del pueblo hubiera venido a contarle, no hay forma. Y él empezó a mirarlo y a creer que podía ser un profeta, pues había descrito su vida sin conocerla. Jesús continuó dialogando por extenso con la mujer sobre asuntos profundos de Dios y sobre los diferentes lugares de adoración, la manera de adorar, sobre la salvación y también sobre el Mesías que habría de venir. Esto me gusta mucho, porque los varones por lo general piensan que las mujeres no tienen la capacidad de mantener un diálogo sólido sobre Dios. Esta época era muy difícil para las mujeres, pero aquí Jesús vino a restaurar la identidad de la mujer. Y él conversa de temas religiosos con ella, alturadamente. Pero yo veo aquí en la historia que Jesús habló con ella como si estuviese hablando con un doctor de la ley. Y a quien quería mostrarle otro camino. Ella
tenía muchas rencillas, tal vez arraigadas por su tradición. Él hizo preguntas a Jesús, avanzando el diálogo, como que introduciéndolo, ¿no?, a la de Samaria y la novedad de vida que Jesús le estaba ofreciendo. Por cierto que discutieron el punto de la controversia entre judíos y samaritanos. Y ella dijo a Jesús que los judíos adoraban a Dios de Jerusalén, pues decía que solo así se le debería adorar. Pero ella, como era samaritana, adoraba a Dios en el monte sagrado de Gerizim. Como los samaritanos, entonces Jesús les señaló que los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad, sin importar si lo hacen en un lugar, templo específico, en Jerusalén o en Samaria. Así que es tiempo de adorar a tu Padre, y no importa si por este tiempo no lo podemos hacer en el templo. Adora en casa, adora en donde estés. Llena ese lugar de adoración. Yo veo que Jesús en tanto el judío era realmente autocrítico, como también era crítico de todas aquellas culturas y creencias que se consideraban los verdaderos, ¿no? Porque no habían sido mezclados con los sirios, ¿no? Pero los verdaderos adoradores son quienes en cualquier parte del mundo adoran a Dios, pero en espíritu y en verdad. La samaritana comparte las buenas nuevas con el pueblo y finalmente encuentra pues la historia de Jesús, una mujer que se presenta y que el Mesías se presenta como Mesías, un Mesías diferente de aquel que había esperado ella ver en un judío. Yo creo que Jesús trasciende barreras nacionales, trasciende actos de discriminación y también destruye el viejo concepto de la ley. Porque Jesús se ofrece a sí mismo como don de Dios y como agua viva. La gracia y la libertad presentan nuevas vidas en Cristo. Y Pablo nos ha enseñado también esto. Es curioso y me llamó mucho, mucho la atención que Jesús no tenga reparos en presentar ante una mujer como Mesías. Él no tuvo reparos. Él se presentó a esta mujer samaritana como el Mesías. Dicen que con los judíos evadían este título, tal vez se presentó así frente a los samaritanos, porque los samaritanos no tenían concepto de un Mesías, un monarca descendiente de David que ejerciera su poder y su gobierno sobre todo Israel. En todo caso, a mí como mujer me impresiona mucho porque Jesús haya revelado de esta manera a la mujer samaritana, que además no era más bien vista entre los suyos, con su conducta pues moral sobre todo. Pero ¿cómo llega Jesús a ella? Cuando Jesús se reveló a la samaritana como Mesías, llegaron los discípulos y se sorprendieron al verlo conversar con ella. Y yo dijera más que jamás se hubieran imaginado lo que estaban conversando. Al terminar de hablar Jesús, ella fue llena del agua viva. Tan llena que fue y testificó. Jesús quiere llenarte de esa agua viva. Y que el encuentro que hoy día tengas con Él, pues corras a testificar a otros, como la mujer samaritana. Pero podemos ver en este tiempo
cómo Jesucristo vino y transformó la vida de ella. Cómo Jesucristo vino y transformó mi vida. Cómo Jesucristo vino y transformó tu vida. Tu vida, Jesús la está transformando. Tú eres una mujer transformada por Dios. ¿Qué hay imposible para Él? Yo sé que nada. Una mujer transformada sabe perdonar. Y no dice, yo no te puedo ver ni en pintura, ni que se me atraviese. Ay, que si se me atraviesa, ¿qué no haría? Jesús te manda a perdonar. Jesús no te rodeó y no te dio la vuelta y se fue. Él te buscó. Él fue a tu encuentro y te ayudó. Él hoy ha ido a tu encuentro. La mujer samaritana dejó el cántaro y fue corriendo a la ciudad. Eso quiere decir que iba a regresar al lugar donde había dejado el cántaro. Es como decir, espérame, voy a regresar, voy a dar las buenas nuevas. Jesús, espérate. ¿Cuántas personas que muchas veces se les ha invitado a la iglesia, al templo mismo, antes de la pandemia, para que vengan, para congregar? Y te decían, no, ya será el otro domingo, no, será después. Hoy están deseosos de que los templos se abran. Es porque pasó esto. Encontraste el agua de vida de Jesús. Y es tanta la alegría y el gozo que sé que estás compartiendo este mensaje a otros. Que sé que vas a hacer que otras personas conozcan al mismo Jesús que hoy estamos presentándote. Esta mujer fue con tanta alegría y sorpresa que le causó el mismo Jesucristo, este judío galileo, que no se aguantó las ganas de ir y compartir la dicha. Yo creo que ella fue creciendo en la intimidad misma, con este río de agua viva. Fue tomada en cuenta de hecho, que cuando ella llevó la palabra fue tomada en cuenta. ¿Sabes por qué? Porque Dios había transformado su vida. Dios quiere transformar tu vida. De hecho que al verla los vecinos, la gente, habrán mirado y tal vez su rostro pues resplandeciente. Y ella hablaba. Hay un hombre que me ha llamado. Hay un hombre que me ha descrito mi historia. Sin que nadie la conozca. Jesús ya conoce tu historia. Sin necesidad que tú le digas. Jesús sabe lo que estás pasando. Y Él quiere venir a tu encuentro, tal cual lo hizo con la mujer del pozo. Él fue a su encuentro. Él hoy está yendo a tu encuentro. Toma de esta agua viva. Antes, seguramente la narración a los samaritanos, a sus paisanos, le impactó. La historia que contaba esta mujer era tan creíble, las palabras que ella decía, realmente una primera evangelista en Samaria. Y a veces me pregunto, ¿cómo fue posible que esta mujer de no muy buena reputación le hayan creído sus paisanos? Sería pues que la experiencia con Jesucristo, el mismo diálogo que sostuvo, transformó su vida de tal manera, que causó un impacto y una impresión y una onda grande en la gente del lugar, que la escucharon
que le escucharon y creyeron en su testimonio, en las palabras elocuentes, en su semblante radiante. Quizás fueron la impresionante forma de compartir la palabra que ella estaba trayendo a este pueblo. Una gran mujer transformada por Dios. Ella había bebido del agua de vida y de esto era innegable. ¿Cómo es tu hablar ahora? En tu hablar, pues, puedes reflejar esa fuerza, puedes reflejar ese compartir a otros de Cristo vivo. ¿Sabes? Cristo te ama. Y Él está que quiere tener un encuentro contigo y quiere que tu vida sea transformada. Si ya lo has tenido, pues Él quiere transformar tu vida, quiere llenarte de esa agua vívida, que cumplas la gran comisión. Ir y evangelizar a otros. Mira esta mujer, como cuando tuvo el encuentro con Jesús, ella fue y corrió y predicó y trajo a multitudes a que Jesús les hablara. Así ella logró que los samaritanos de la ciudad vinieran a ver a Jesús y hablaron con él. La experiencia o el encuentro que ella había tenido. La historia, pues termina diciendo que Jesús se quedó con ellos 2 días. De esa manera ellos también tuvieron un encuentro con Jesús. Seguramente los invitó a renacer y a pertenecer a esta nueva comunidad en Cristo. Muchas veces somos testigos de las dificultades y conflictos que tenemos cotidianamente. Cuando tratamos de vivir de esta manera, pero el Espíritu nos da las fuerzas para resistir. Que corran los ríos de agua viva en ti. Cristo está por ti y Él quiere hacer algo nuevo el día de hoy. Así que ahí donde estás, vamos a poder orar juntos. Vamos a clamar al Padre Celestial. Él quiere hacer algo grande en tu vida y yo lo sé. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, repite después de mí. Amado Padre Celestial, Señor, en este día yo vengo a ti y te pido perdón por todos mis pecados y te invito a que entres en mi corazón y te declaro mi Señor y mi Salvador. Gracias Jesús por perdonarme, por limpiarme y por hacerme una nueva criatura en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Si hiciste esa oración con nosotros, yo quiero que puedas escribirnos. Quiero poder guiarte en esta etapa, en este nuevo encuentro con Jesús. Escríbenos a Misión Cristiana Nuestra Casa. Mi nombre es la pastora Charito Zamora. Y quiero poder encaminarte, compartirte de nuestro Jesús, de mi Salvador, y poder enseñarte que la vida es y seguirá siendo un camino. Pero este camino es más fácil atravesarlo si estamos cogidas de la mano. Es como cuando tú eras pequeña y papá o mamá te agarraban la mano para caminar, para que no caigas o tropieces. Jesús hoy te tiene de su mano. Él está contigo y Él sale por ti. Déjate guiar por las sendas correctas. Tenemos un grupo de líderes dispuestas a poder tener encuentros juntas, las cuales pues
tenemos grupos pequeños de mujeres de fe, que compartimos pues cada una nuestras, eh, ah, nuestras cosas personales, compartimos de nuestro Jesús mismo, compartimos la palabra de Dios y podemos también alegrarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Tiempos de victoria, tiempos de comienzos, tiempos en los cuales Cristo va a hacer algo hermoso en tu vida. Yo lo sé y estoy segura que este es un tiempo en el cual Él está haciendo una obra maravillosa, maravillosa para ti, para mis hermanas y también para nosotros. Caminos de mujeres de fe. Así que un gran ejemplo hemos aprendido hoy de esta mujer samaritana, una mujer rechazada, una mujer de una vida no muy fácil, pero una mujer que cuando Cristo vino, la transformó y se volvió una evangelista de la palabra. Una mujer que lleva la palabra, que tiene la acción, que en el momento que Jesús tuvo el encuentro con ella, la transformó. Jesús hoy ha tenido un encuentro contigo y sé que ha transformado tu vida. Así es que vamos a continuar siguiendo en la brecha. Bendiciones, mujer de fe.